Bienvenidos todos, Pati, Cristel, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a arrancarnos en respeto a su tiempo. En la primera sesión platicamos de algunas de los temas de propuestas que vienen para los ajustes del 2021 y en esa hora vamos a retomar la plática con Dionisio a partir de algunos pequeños retoques que hay en materia de impuesto a la renta e IVA. Y entonces, adelante Dionisio, por favor. Muchas gracias. Bien, pues bienvenidos todos nuevamente y el día de hoy me toca compartirles un poquito acerca del tema del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. Como ya vimos en la sesión anterior, prácticamente la mayor parte de las modificaciones tienen la tendencia de tener un orden, de plasmar en la ley algunas situaciones a las cuales se han enfrentado las autoridades y ahora pues están implementándose en la ley para tener una mayor regulación, para evitar la evasión, para evitar las factureras y todo este tipo de situaciones que fuimos observando un poco con Pablo la ocasión anterior con respecto a los cambios en el Código Fiscal de la Federación. Y una cuestión que se está buscando con estas modificaciones a la ley es que exista una mayor transparencia, que exista un mayor orden, un mayor control sobre los contribuyentes. Y en el caso del impuesto sobre la renta, bueno, básicamente creo que los cambios más importantes vienen con respecto a las donatarias. En el caso de las donatarias, bueno, pues una de las cuestiones que se está buscando es que realmente las donatarias estén teniendo ingresos de acuerdo al giro o al objeto con el que hayan sido creadas. Eso es lo que está buscando la autoridad. También está buscando la autoridad el hecho de que el patrimonio que tienen registrado, pues efectivamente tenga un uso adecuado. Y para eso, pues están modificando artículos como el 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se está haciendo, sobre todo, para que toda la información de las donatarias sean efectivamente autorizadas para efectos de recibir los donativos y estén cumpliendo con la autoridad en el sentido de que posteriormente a que terminen su objetivo, el patrimonio que tienen sea efectivamente utilizado para otra donataria que tenga el mismo objetivo, de tal forma de que no exista la posibilidad de desvío de los recursos que se van generando en esas sociedades. Como les repito, realmente la autoridad lo que está buscando, pues en este caso sería la transparencia, ¿verdad? Y con estas modificaciones, básicamente lo que la autoridad está buscando, pues es, les decía, la transparencia, la modernización, una gestión tributaria adecuada, están buscando una eficiencia recaudatoria. Recordemos que en muchas ocasiones a veces son creadas ciertas fundaciones o ciertos organismos y finalmente no cumplen su objetivo y entonces eso la autoridad pues ahora con la experiencia que han ido teniendo pues están procurando que esté aún más regulado, ¿verdad? Creo que son básicamente las cuestiones más importantes y, el, y todos estos cambios, ¿por qué están sucediendo? Bueno, porque la autoridad al ir haciendo revisiones y al ir verificando las empresas, pues se da cuenta que hay donatarias que no le dan continuidad a su certificación, que no le dan continuidad a su permiso o que los recursos patrimoniales no se están manejando adecuadamente. Entonces, básicamente esto es lo que se está buscando. Les decía yo, los artículos que están proponiendo modificar básicamente es el artículo 79 y el artículo 84 con el fin de regular a las donatarias. También, no sé si se recuerdan que había una cuestión para que las donatarias fueran certificadas. Sin embargo, ese artículo está derogándose en virtud de que no existe alguien calificado para hacer la certificación de esas donatarias. Entonces, les repito, realmente lo que se está buscando es tener una mejor transparencia en ese sentido. Eh, Básicamente, del impuesto sobre la renta creo que son los conceptos más importantes que nos están llevando a este tipo de modificación. Y en el caso del impuesto al valor agregado, algo que tenemos importante, recordemos que desde junio del 2019 hay una regulación para las plataformas digitales. Y en este sentido, para efectos del 2021, pues se está proponiendo que sean modificados artículos de la ley para que efectivamente sea recaudado el impuesto al valor agregado que se genere en esas plataformas digitales.
también hay algunos artículos ahí que se están modificando, que son importantes, en el sentido de, permítanme aquí, déjenme nada más decirles qué artículo se trata de las plataformas digitales. Es el artículo 18b de la ley del IVA, que nos habla acerca de la oportunidad que tienen que tiene la autoridad de regular este concepto, y también en el caso de que los contribuyentes no lleguen a cumplir con la retención del impuesto al valor agregado, pues que puedan ser bloqueadas las actividades de estas intermediarios o de estas plataformas. Sabemos que en muchas ocasiones, eh, quienes prestan estos servicios en plataformas son organizaciones internacionales y trabajan en nuestro país a través de un intermediario. Por lo tanto, la ley del IVA lo que está haciendo ahora es pues hacer una regulación para poder hacer esas retenciones. En este sentido, pues básicamente son los cambios más importantes que tenemos para efectos del impuesto sobre la renta y para efectos de la ley del IVA. Básicamente es lo que yo quería comentar. Creo que lo que la autoridad está haciendo es regular de tal manera de evitar que existan evasión y que exista un orden. Y yo creo que uno de los objetivos primordiales de esta reforma es la fiscalización y la recaudación. Por lo tanto, pues lo que se está buscando es tener un orden en este sentido, ¿no? Y básicamente es lo que yo quería comentar, porque creo que realmente los cambios más importantes son el Código Fiscal de la Federación, que nuestro amigo Pablo Gutiérrez les va a ahondar un poquito más en ello. En el caso del IEPS también realmente no hay tanta modificación, nada más hay uno con respecto a las cuotas de complementos por la cuestión del combustible, y eso pues para que la autoridad pueda seguir manteniendo sus mismos ingresos. Básicamente en el caso del impuesto sobre la renta, en la ley del IVA y en el IEPS, realmente lo que está buscando la autoridad es cómo hacerle para tener un mayor control y poder intentar más o menos mantener los ingresos que tenían por la recaudación de estos impuestos. Si nosotros analizamos la ley de ingresos, nos vamos a dar cuenta ahí que en estos casos creo que hay una disminución con respecto al 2020 por concepto de la recaudación de estos tres impuestos, ¿no? Entonces, básicamente es lo que se está buscando, y bueno, creo que son los cambios más importantes. Ahí es donde debemos de tener atención. Un cambio importante para las donatarias, perdón que se me estaba olvidando y es sumamente importante, es que las donatarias autorizadas deben de estar, para continuar para el 2021, deben de estar plenamente autorizadas al 31 de diciembre del 2020. Por lo tanto, es algo que quienes estén manejando empresas que estén autorizadas para recibir donativos deberían de estar atentos para poder dar un cumplimiento adecuado y en el siguiente año pudieran continuar. Básicamente es lo que yo podría comentar acerca de estas modificaciones que tenemos para el 2021. En este caso creo que son modificaciones importantes, pero perfectamente ubicadas en estos dos conceptos. Uno, las donatarias, y en el otro, las plataformas digitales, que como ya vemos también en la actualidad, pues nos está dando algunas situaciones de problemas, porque bueno, pues es algo nuevo que se está controlando. Así es que bueno, pues yo los invito a que estemos atentos. Esto es lo que está la autoridad proponiendo. Vamos a ver realmente cuál es el detalle final. Yo pienso que básicamente en estos casos de las donatarias y las plataformas, yo creo que las modificaciones prácticamente van a quedar. Así es que bueno, es lo que yo podría compartirles. Muchas gracias, Dionisio. Yo aportaré un poco con relación al tema de las donatarias. Básicamente recordaremos que cuando entró la nueva administración federal, hubo todo un tema interesante respecto de justo el cuestionamiento del uso que se había estado dando, que se estaba dando a muchas asociaciones con autorización para recibir donativos y que pues, se veían de alguna manera un esquema o una vía para evadir impuestos, ¿no? Y a partir de ahí creo que se ha endurecido el trámite para obtener la autorización. Entonces, y aquí es un tema importante porque en la oficina tenemos 4 clientes con estos temas, una agrupación que se dedica a tema de ayuda asistencial en materia de asesoría psicológica, 2 ambientalistas que tienen que ver con protección inclusive ahí del jaguar y
una asociación que protege a mujeres y otra a población vulnerable en materia económica. Y la constante que hemos identificado es que los objetos sociales no son adecuados. Se les da un tratamiento, digo, y este aquí va como el tip o la recomendación, se les da el tratamiento como si fuera una sociedad comercial o mercantil o una asociación que está dedicada a otros fines y se descuida el tema del objeto social. Para que nosotros podamos obtener la autorización de recibir donativos, ya hay todo un protocolo, incluso de qué sí puedes poner y qué no puedes poner. Hemos encontrado, por ejemplo, objetos sociales en donde se establece que se va a cobrar por ciertos servicios y entonces eso en automático no hace mucho sentido en decir, espérame, si vas a cobrar, ¿por qué razón quieres recibir o tener la autorización de donativos? Y entonces, para efectos del SAT, digo, yo sé que en el día a día o en operación normal suena razonable, o sea, que yo voy a prestar asesorías gratuitas, por ejemplo, y entonces estas no las cobro y para subsistir necesito el apoyo en los donativos, pero también puedo prestar asesorías a lo mejor a un bajo costo, ¿no? Pero para el tema del SAT esto ya es como contradictorio y entonces ese pequeño detalle genera que se rechacen las autorizaciones para recibir donativos. Y entonces es como un tema que hay que tener en cuenta. Digo, si alguno de ustedes tiene estos casos o de repente le llega ya a la oficina o tiene la intención de obtener la autorización para recibir donativos, hay que cuidar mucho el objeto social. También otro aspecto que es relevante es se requiere un oficio en donde se avale esa prestación de la ayuda o del trabajo comunitario que generalmente tiene que ver con esas asociaciones para efecto de poder prestar los servicios, ¿no? Ya sea a través del ayuntamiento, a través del DIF, a través de algún ente de gobierno que avale. Entonces es un tema que hay que tener como muy en cuenta. Y finalmente, el tema de los trámites. Me he encontrado con casos en donde hay asociaciones que llevan 4, 5, 8 meses intentando obtener la autorización y no pasa nada, no presentan la solicitud, cumplen los requisitos y se vuelve prácticamente imposible obtener la autorización. Lo que nosotros venimos haciendo, le damos un tratamiento de acompañamiento en donde sí llevamos procedimientos en el que forzamos a que la autoridad nos responda, ¿no? Legalmente la autoridad tiene 3 meses para responder con relación a estas autorizaciones. Si no lo hace, está la figura que se conoce como negativa ficta y entonces es ahí donde podemos empezar a cuestionar, inclusive hasta un tema de defensa para gestionar o por lo menos conocer cuál es el motivo por el cual no me están autorizando. Y ahora se ha vuelto más complejo, ¿no? Si antes era difícil, ahora es más difícil porque entendemos que para la administración federal no es del todo tan bien visto las que obtienen las autorizaciones para los donativos y eso hace más difícil la obtención de la autorización. Pero aún así, pues hay todo un esquema de defensa y hay todo un tema de cumplimiento. Y ahora, pues con lo que tú dices, Dionisio, viene a complementar el tema de que se busca que, o sea, ahora sí que si no cumples el objeto social, así es. Vamos, ¿no? Por ahí el artículo 80, aparte de lo que se propone, es que con ya más claridad que si si recibes más del 50% por otros ingresos que no son derivados del objeto social y que al mismo tiempo estén vinculados con el por qué vas a recibir donativos, pues prácticamente la autorización quedará sin efecto. Entonces, Sí, sí es todo un tema. Adelante, Dionisio, ¿quieres sí, comentar? perdón, si es que recordemos que bien tú decías ahorita, en esta administración federal, realmente pues escuchamos constantemente que se está en contra de la corrupción y entonces pues precisamente el control de las donatarias es precisamente para evitar todo ese tipo de situaciones y, y cuidar también el manejo de los recursos que tienen por donativos, ¿no? Porque también hay asociaciones, a mí me ha tocado revisar algunas que reciben donativos, pero bueno, el manejo del dinero no es tan claro. Y entonces también una de las modificaciones que ahorita se está planteando es que los gastos o las erogaciones que tengas sin comprobante se van a contemplar como remanente distribuible. Así es que entonces, como bien tú decías, debemos estar atentos al manejo de estas instituciones, ¿verdad? Y esas disposiciones que van vinculadas al límite del haber patrimonial, ¿no? Es decir, a ver, si vas a desaparecer, si vas a dejar de funcionar como donataria,
no puedes vender los bienes, ¿no? Sino que tienes que transmitirlos a otra entidad que tenga la misma naturaleza, ¿no? Entonces es acotar, es decir, creo que el mensaje es claro en el sentido de, si quieres poner una asociación que reciba donativos para fortalecer tu patrimonio y al rato te lo llevas, el acotamiento está ahí, ¿no? No, eso no puedes hacerlo. Entonces, un aspecto que hay que tener en cuenta es si es de llevarse si es con el propósito de obtener donativos para ayudarte a una causa social o de apoyo a la gente, pues en esencia tiene que ser así, ¿no? Sí, perdón, y también decíamos que es muy importante desde que vas a conformar la asociación o la fundación, pues realmente tengas un acompañamiento de cómo va a ser diseñada el acta constitutiva, el objeto, los conceptos, todo eso es importante. Hay ciertas situaciones que ya traía la ley, pero ahora yo pienso que la autoridad está siendo más contundente para ir acotando e ir cerrando los espacios, de tal manera que existan menos fugas. Recordemos que lo que está buscando en este paquete para efectos del 2021 es una mayor fiscalización y es un mayor acotamiento para tener un control de todos los contribuyentes. Así es que, pues yo los invito a que estén atentos a dar seguimiento a estos cambios, porque pues ahora sí debemos de estar en un perfecto cumplimiento, pues para evitar sanciones y lograr un mayor resultado para efectos fiscales, ¿no? ¿Tienes cerrado el...? Ahí está. Ya, gracias. También aprovecho para comentarles a nuestros amigos que nos acompañan, si alguien tiene alguna duda, comentario, alguna aportación, por favor siéntanse en libertad de hacerlo, ya sea a través del chat o de viva voz. Será también para nosotros un gusto poder escucharles y de esta manera retroalimentar ya en la vida práctica cómo es que en el día a día está materializándose la legislación o de qué manera nos podría afectar estas posibles reformas que están en pie, ¿no? Pablo, no sé si al respecto quieras abordar algo más o retomamos el tema de código fiscal, que se quedaron por ahí algunos puntos en el escritorio. Importante. Sí, maestro, gracias. Sí quiero comentar algo en relación a el procedimiento que se está llevando a cabo para la aprobación de la miscelánea fiscal. En la sesión anterior hablaba del reloj legislativo y eso lo establece la Ley de Responsabilidad Hacendaria, donde establecen plazos. Y yo les decía en la vez anterior que el día 8 se presenta el paquete económico por parte del Poder Ejecutivo, que lo hace a través de la Secretaría de Hacienda. Y de ahí corre plazo. Por eso se le dice en el lenguaje popular el reloj legislativo. A mí me sorprendió que el día 22 de septiembre ya tenía la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, ya tenía el dictamen. De hecho, el dictamen ahorita se está analizando en lo que se llama Parlamento Abierto. Saludo a Blanquita Ucha hasta Cozumel, perdón, pero no quiero dejar de saludarla, nuestra colega. Entonces, uno de los temas que están ahorita muy caliente es el que mencionaba el maestro Dionisio, referente a las plataformas tecnológicas que prestan servicios digitales. ¿Cuál es la novedad? Que Hacienda, a través de su miscelánea fiscal, propone bloquear las señales de Internet de estas plataformas. ¿Cuándo? Cuando no cumplan con las obligaciones fiscales. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Acuérdense que esta disposición va para los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Cuando no cumplan con inscribirse al Registro Federal del Contribuyente, cuando no retengan y enteren el IVA, cuando no nombren a un representante legal, a un domicilio fiscal y no tengan su firma electrónica. Si no se cumple con esto, le van a bloquear la señal. Esto es lo que está ahorita en el Parlamento Abierto, que participan funcionarios, obviamente, de la Secretaría de Hacienda defendiendo la propuesta. También participan académicos y, sin lugar a dudas, como es un Parlamento Abierto, pues la iniciativa privada. Entonces, ayer se tuvo una discusión bastante acalorada donde los representantes de estas plataformas, y son muy conocidas en el mercado, señalaban que la medida es inconstitucional y que va a afectar a la libre circulación de datos y de información
que señala el TECMEC. Sin embargo, la postura de Hacienda es que no se viola ningún derecho humano porque se da por una cuestión no del contenido de la información, sino por no cumplir disposiciones fiscales, por un lado. Pero por otro lado, existe en la propia propuesta un mecanismo donde se respeta la garantía de audiencia de los titulares. Y eso a mí me parece que no viola ningún derecho humano. ¿Y cuáles son ese procedimiento? No es como en la cancelación temporal del sello digital, que te lo cancelan y defiéndete. No, aquí no. Aquí es, primeramente, la autoridad va a solicitarle al contribuyente, al representante, que cumpla con estos requisitos y le da un plazo para aportar documentación, inclusive un plazo adicional. Y ya si no cumple con todo esto, le va a bloquear temporalmente. No es definitivo. Entonces, entiendo que pues, ellos están en su postura de defender la situación, pero lo que sí me queda claro es que algunas plataformas, y tengo un estudio de alguna de ellas, en donde no quieren cumplir con ninguna disposición nacional. Lo único que quieren es obtener un ingreso y se lo llevan a un paraíso fiscal. Esperemos que la propuesta está dictaminada y esperemos que la vote la Asamblea. Eso es en relación a las plataformas digitales. Pero si gusta, mi querido maestro Marcos, ya nos arrancamos con Código Fiscal. Por favor, adelante. Muchas gracias por la claridad que aportas respecto del reloj legislativo, porque al final del día, pues es cierto, están en plazos y es lo que toca para efecto de la aprobación. Gracias, maestro. Y además, el día 20 se les acaba el plazo a la Cámara de Diputados. El 20 tienen que aprobar la miscelánea fiscal, luego la turnan a la Cámara de Senadores para otro proceso, y en noviembre tienen que aprobar todo el paquete económico. Entonces, estamos contra el reloj legislativo. Bien. Código fiscal, a mí, la verdad, con toda honestidad, les digo que las reformas en renta, en IVA, en IEPS, en Ley Federal de Derechos, son importantísimas y me gustan mucho, pero Código Fiscal para mí es apasionante. ¿Por qué es apasionante? Y porque el Código Fiscal tiene una estructura muy bonita. ¿Cuál es esa? Tiene 6 capítulos. El primer capítulo se refiere a disposiciones generales, que es una persona física, que es establecimiento permanente, que es un ejercicio fiscal, que es enajenación, puras disposiciones generales. El segundo título se refiere a lo más importante donde hay que ponerle atención. ¿Cuál? Los derechos y obligaciones de los contribuyentes. El tercer capítulo se refiere a donde hay que cuidarnos. ¿A qué hay que cuidarnos? A las facultades de comprobación. Esto es importantísimo. Otro título se refiere a las infracciones y sanciones. Otro título, que es el quinto, se refiere a los medios de defensa. Fíjense bien, o sea, cómo está estructurado el código. Y a partir del 2020 nace el título sexto. ¿Qué es eso? A ver, platíquemelo porque no entiendo. El título sexto me parece que es fundamental, que se refiere a la obligación de declarar los esquemas reportables. Toda esta estructura que tiene el código, primeramente lo que le busca es cerrar aquellas operaciones simuladas o fraudulentas, pero no solo en México, sino tiene que acotar las sugerencias de la OCDE. México pertenece a la OCDE y elaboraron estudios en las 15 acciones. Y esto tiene que ver, los esquemas reportables, con la acción 12 del el BEPS, los famosos estudios. Entonces, por eso les decía que es apasionante para saber en dónde estamos ubicados. Bien, como a manera de introducción. Ahora retomo la parte de las propuestas del código que quedaron pendientes en la sesión anterior y voy a retomar un poquito lo que se propone en el artículo 27, que se refiere a los avisos al Registro Federal de Contribuyentes. Aquí voy a comentar un aviso que es muy importante, que se refiere a la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes. Hasta el 2020, acuérdense que lo que estamos analizando es propuestas 2021, pero hasta el 2020 el aviso de cancelación, sin lugar a dudas, está normado que se tienen que tener las declaraciones presentadas, las actas correspondientes, la liquidación del activo y presentar la solicitud de cancelación. Pues, ¿qué creen? Ahora te pide
que cumplas con unos requisitos o que no estés en algunos otros supuestos. Por eso les decía, hay que tener mucho ojo con esto, porque se refiere a requisitos que se tienen que cumplir para que autoricen la cancelación. Y todo tiene mucha lógica. Ahí va la primera. El contribuyente no esté sujeto de facultades de comprobación, algo que me parece muy normal. Si tú estás recibiendo o desaguando una revisión, ya sea visita domiciliaria, revisión de gabinete o dictamen o cualquier otra, pues no te puedes dar de baja por elemental razón. Otro, no puedes cancelar tu RFC si tienes créditos fiscales a cargo. Mucho ojo. Y hay empresas que buscan eso, o sea, vamos a darle de baja para no pagar los créditos o para evitar la acción de la autoridad. Pues si estás en este supuesto, no vas a poder cancelar el RFC. Otro, muy sencillo, que no estés en el listado provisional y definitivo de los artículos 69, 69B, 69 bis. O sea, si estás en la lista negra, olvídate que le vas a poder cancelar el registro federal del contribuyente de la empresa. Y la última, que me parece muy oportuna, es que la autoridad para poderte autorizar, vamos a suponer que no estás en ninguno de los supuestos anteriores, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Que tus CFDI no cuadran con tus declaraciones y que es un procedimiento que está llevando a cabo la autoridad actualmente para encontrar algunas observaciones. Pues, ¿qué crees? Si en el momento en que tú presentas tu aviso de cancelación hay discrepancia, tienes que corregirte. Normalmente les decía que para que una empresa se presente el aviso tiene que tener todas las declaraciones presentadas, pero aún que cuadren sus ingresos declarados de CFDI con declaración. Eso es muy importante que se tome en cuenta. Perdón por la rapidez que voy manejando esto, pero si alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor me puede interrumpir en cualquier momento. Y le digo porque mi idea es abarcar la mayor cantidad de propuestas porque ya con esta sesión yo creo que sí ya logramos darle un buen avance. Pero estoy a sus órdenes por si alguien me interrumpe y lo hace con mucho gusto y lo atiendo y comentamos entre todos. Bien. Otro aspecto que también me quiero reforzar un poquito es sobre el plazo para la guarda de documentación o la guarda de contabilidad, pero son excepciones a la regla. Acuérdense que un contribuyente religioso, un contribuyente cumplido, que está inscrito, que lleva contabilidad y presenta declaraciones, solo tiene la obligación de guardar 5 años. Eso es de manera general, pero hay unas excepciones que tienen que va más allá de esos 5 años. Y aquí también tiene que ver una recomendación de la OCDE. Cuando cierta documentación pueda ser un soporte documental de algún convenio o contrato de resolución de controversias con otro país. En ese caso, esa documentación tendrá que guardarse no por 5 años, por más tiempo. Otra obligación es que las pérdidas fiscales, esto ha sido un tema muy, pues digamos antes, a veces le decías a la autoridad, me determinaste un resultado fiscal, pero tengo pérdidas, las aplicas y no pasa nada. Ahora no, ahora tienes que demostrarle el origen con documentación comprobatoria de esas pérdidas fiscales. Y si son de 6, 7 años atrás, pues lo siento, chato, pero tienes que tenerla y demostrarla. También, algo que es muy evidente, que se tiene que también guardar la documentación correspondiente, y es un término eminentemente contable, del soporte y origen de la CUFIN. Ustedes saben, ahí los estudiosos de las utilidades de la cuenta de utilidad fiscal neta, se tiene que guardar, y también la cuenta de capital de aportación. Eso antes no estaba, ahorita se está señalando como una propuesta que ya está aprobada por la Comisión de Hacienda. A mí me parece que esto es muy bonito porque son aspectos que tienen que ver con, ya sea con el resultado fiscal, ya a través de la amortización de las pérdidas o con la distribución de dividendos, que es en el caso de la CUFIN o la cuenta de capital de aportación. Pero, ¿qué es la contabilidad? El Código Fiscal lo define como, y lo digo con 4 letras, la contabilidad es todo, y me refiero a
la documentación comprobatoria de las operaciones, los registros contables, estados de cuenta y declaraciones de impuestos, entre otras. Lo estoy diciendo de manera general, pero en forma muy práctica es todo. Si yo tengo un papel de trabajo, es parte de la contabilidad. Antes los estados de cuenta no formaban parte, pero no, poco a poco se viene definiendo o puliendo la redacción para que todo quede como parte de la contabilidad. Y déjenme comentarles que la contabilidad para mí es el arma que tiene el contador o el abogado para la defensa. Si no tengo en contabilidad alguna operación registrada, sencillamente no es deducible. Y si lo quiero manejar en un terreno penal, el hecho de tener registrado en contabilidad alguna operación me permite decir no engañé. En muchos supuestos, para que el contribuyente se ubique en delito penal, tiene que haber el dolo, la intención de no pagar o de librarse de la ley. Pero puedo yo tener 10 millones de impuestos a cargo y no pagarlos por falta de liquidez, pero lo tengo registrado en contabilidad. Y eso significa que no estoy engañando. Debo, no niego, pago, no tengo. Por eso yo les digo que la contabilidad es el arma para la defensa. Si yo me quiero ir a un juicio de nulidad o a un recurso de revocación, ¿qué voy a aportar? Sí, mi contabilidad, incluyendo cuentas de orden. Pablo, aprovechando aquí es importante, Pablo hace una observación muy interesante de una situación que a veces nos damos cuenta cuando revisamos una empresa en una auditoría o algo por el estilo. Nos damos cuenta que a veces no se le da toda la atención a la contabilidad, no se le da atención a los papeles de trabajo para poder tener adecuadamente la CUFIN, la CUCA, perdón, y también a las actas de asamblea por los cierres de ejercicio. Yo creo que ante lo que Pablo nos está comentando, es importante que estemos atentos. Lo que la autoridad está haciendo es acotar, poner las reglas más claras y que todo quede plasmado ahí en el Código Fiscal de la Federación para que no exista lugar a dudas. Entonces, yo creo que en este momento, porque a veces en una empresa, pues nos vamos, por un lado vemos la contabilidad y por otro lado vemos el aspecto fiscal de presentar la declaración y muchas ocasiones no está todo perfectamente integrado, así es que debemos estar muy atentos a estos cambios, que recordemos lo que la autoridad está buscando es, o estos cambios están surgiendo por cuestiones a las que la autoridad se ha enfrentado. La autoridad ya ha revisado contribuyentes y ha dicho, bueno, pues tienen estos problemas, bueno, entonces ahora los voy a plasmar aquí en el Código Fiscal de la Federación para que ya no haya lugar a dudas, ¿no? Entonces es importante, es lo que quería nada más agregar. Gracias. Muchas gracias, Dionisio. Yo también quería aquí aportar respecto a dos temas que se me hacen relevantes, más allá de lo que viene en la reforma. Uno es la cuestión de que también, las empresas tienen cuidado el tema de cumplimiento de obligaciones corporativas. Cuando hay una auditoría, lo primero que la autoridad está facultada a pedir, todo lo que se practica es los libros de actas, ¿no? Nos encontramos con sorpresa que la mayoría no tiene los libros de actas, no tienen los controles debidos en materia accionaria. De hecho, ahora, con motivo de la pandemia, hay varias empresas que están sufriendo modificaciones importantes en su capital, es decir, están recibiendo nuevas inversiones, algunos socios están saliendo de las empresas, otros están llegando, y yo advierto que por aquí hay mucha área de oportunidad porque no se están cumpliendo pues, las formas para ello, ¿no? Es decir, las actas de asamblea, la protocolización en el caso de que se requiera, la fortaleza de los libros de actas, que es muy, muy importante. Y porque además habla ahí de que hay un descuido también vinculado con la fortaleza o de qué manera hacemos más musculosa a la negociación, ¿no? Es decir, si estamos tratando de que esta sea más robusta para efectos de un crédito, para un futuro respecto de la explotación de una marca o de un producto, y tenemos estos detalles al interior, habla de falta de controles y de cuidado, y que hay que tenerlo como muy en cuenta. El otro aspecto es el relacionado con las pérdidas. De hecho, el efecto que tienen fiscalmente hablando, en el sentido de que yo puedo amortizar hasta 10 años una pérdida, eso hace que se genere un espacio de tiempo muy amplio en el que puedo
pues prácticamente perder la información. Pensemos que yo vengo amortizando una pérdida de hace 10 años en el 2020, pues quiere decir que la generé por lo menos en 2010. Y entonces, en teoría, o bueno, de acuerdo con la ley, yo debo de conservar los elementos que generaron esa pérdida, ¿no? Y también nos hemos encontrado con la sorpresa de que no es así, no se tienen estos elementos o solamente se guardan los aspectos muy generales de la contabilidad, que es tal vez un papel de trabajo, la declaración, y no hay más que contar, ¿no? Cuando el día de hoy, ante la nueva fiscalización, ante la nueva postura de las autoridades fiscales, es importante contar con más elementos, es decir, con los contratos, con los famosos entregables de las operaciones. Y entonces aquí hay un área de oportunidad. Si usted tiene un cliente o usted mismo está amortizando pérdidas, si en algún momento viene la autoridad a revisarle, seguramente le va a cuestionar las pérdidas, ¿no? Entonces, si no tiene los elementos, pues hay que rescatarlos, buscarlos en el archivo muerto, inclusive, y aquí va el tip que espero que sea de utilidad, es nosotros lo que hemos hecho es a través de solicitudes de transparencia a las autoridades a través del Instituto de Transparencia, obtener estos elementos contables que probablemente yo ya no tengo, ¿no? Y que sí se encuentran en los archivos de las autoridades, y entonces es ahí donde puedo yo ir como fortaleciendo mis elementos de defensa si es que en algún momento se requiera, ¿no? Porque uno es a la distancia, que es el tema de las pérdidas, se pierde, no se conserva, y otro creo que es más bien por descuido o tal vez ignorancia de la importancia de tener el cumplimiento de las obligaciones corporativas de las empresas, también se quedan en el aire, y ambas ponen vulnerable la situación financiera de las empresas. Muchas gracias, Pablo. Por favor, adelante. No, al contrario, maestro Marcos, maestro Dionisio. Por eso me gusta estar en plática con ustedes, porque son muy brillantes y aportan grandes cosas. A lo mejor yo, por la inercia de estar explicando la reforma, puedo omitir algunos detalles, pero para eso están ustedes, para comentar. Muchas gracias. Y solo para concluir este punto, no olviden que la contabilidad no solo es la parte que tiene que ver con impuestos, renta, IVA y todo lo demás, sino la parte que menciona el maestro Marcos, que es la parte corporativa, que lo establece la ley de sociedades mercantiles, el Código de Comercio, y la autoridad te puede multar si no tienes el libro de actas. Te puede multar si no llevas el registro de accionistas, y te pueden multar con fundamento, o sea, eso es grave. Pero lo grave puede ser que no te den por buena un aumento o disminución de capital porque no tengas el acta, no hagas prueba plena. Por eso yo le decía, la contabilidad no solo es la parte de fiscal, sino la parte social. Es el todo. Gracias, compañero. Y continúo porque además esto es maravillosamente interesante. Por eso les decía que el código para mí nunca hay que descuidarlo. Podemos estudiar doble veces renta, pero código es el momento para que sepan cuándo la autoridad te puede hacer algo. Y para eso tienes que saber cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, pero sobre todo, cuáles son las facultades de las autoridades. Ahí recae el meollo de la importancia del Código Fiscal. Bien, ahora me voy a un tema que me parece bastante escabroso y se refiere al aseguramiento precautorio de bienes. Fíjense bien, y lo voy a decir con toda honestidad. Lo que se busca con esta reforma, con adecuaciones al Código Fiscal de la Federación, es establecer supuestos para cerrarle la puerta a aquellas operaciones simuladas o a aquellos contribuyentes irregulares, o establecer los supuestos para que la autoridad no vicie el procedimiento. Y ahí va. Se establece la responsabilidad solidaria. Acuérdense que este es un término que ya viene en el Código Fiscal, allá en el artículo 26, pero se da directamente de dos personas, o sea, la sociedad, el representante legal, cuando hay un crédito fiscal y la empresa no tiene la capacidad para solventar con sus activos, se van a los socios o accionistas y le pueden determinar esa responsabilidad solidaria hasta el importe de las aportaciones. ¿Pero qué creen? Lo que se propone ahora es integrar al otro jugador que faltaba. Y por eso es importante analizarlo. El otro jugador que falta es el tercero. ¿Y cuál es ese tercero?
puede ser un cliente o puede ser un proveedor, fíjense bien hasta dónde. A ellos les pueden determinar responsabilidad solidaria. Claro, hay unos supuestos y hay procedimientos, pero no solo que es responsable solidario, sino también es sujeto de aseguramiento. Hablando de aseguramiento, en este caso precautorio, tenemos que establecer una distinción. Pueden embargarse más adelante, les voy a comentar ya lo que se viene, pero hay aseguramiento precautorio, que decís, previo o como una medida para asegurarse, y otra parte es cuando hay un embargo o aseguramiento de carácter definitivo. Pero fíjense bien hasta dónde está llevando la autoridad. Bien, ¿qué puede hacerle la autoridad a un tercero, al tercer jugador, cuando está relacionado con alguna irregularidad? Que le puede embargar hasta la tercera parte de las operaciones celebradas con el contribuyente. Fíjese bien, o sea, órale, vivillo, es vivo ESATES, le puede embargar hasta la tercera parte. Y después, ¿qué pasa? Establece algo que no había en el Código Fiscal para embargos precautorios, que es un orden de prelación. Esto es maravilloso porque a veces llegaba la autoridad a una empresa y le decía a la empresa, no, pues embárgame la negociación. Y a veces había flexibilidad y le embargaban la negociación y de ahí no pasaba nada, o a un escritorio o algo así bastante general. Ahora no, ahora ya se establece el orden de prelación y señala primero qué van a embargar: depósitos bancarios. Fíjense bien, cuando llegue la autoridad, si es que se aprueba y empiezan así, no se asusten ni se alarmen, está en código. Depósitos bancarios, cuentas por cobrar. O sea, si tienes una cartera por cobrar, te la pueden embargar. Acciones, bonos, cupones y todo lo que tenga que ver con la negociación, pero ya como un segundo término, incluyendo obras artísticas, colecciones científicas y demás. Pero lo importante aquí es que se establece ya un orden de prelación. O sea, cuidado con el dinero en bancos porque van a ser lo primero que van a embargar de manera precautoria. También se establece que puede haber un aseguramiento de envases de bebidas alcohólicas, por supuesto, cuando no tengan marbetes o precintos, o estos marbetes o precintos sean falsos. En esos casos va a haber un aseguramiento. ¿Qué es el aseguramiento? Es retener esos productos o esos recursos, ya sea provisional o en el caso de estos marbetes que se lo puedan sustraer o dejarlo en depositaría. Pero ese es, el aseguramiento es que no vas a poder disponer de ello hasta que no aclares o pagues los impuestos. Bien. También en el artículo 40, todo esto está en el artículo 40, que es referente al aseguramiento de los bienes, se hace una precisión muy importante. Dice el código hasta el 2020 que cuando un contribuyente no lo encuentra, está no localizable, y por esa palabrita se caen muchos asuntos. Pues ahora ya no cambian la palabrita, en lugar de decir no localizable, la palabra que viene ahora se llama no puede ser localizado en su domicilio fiscal. No localizable quiere decir en definitiva no está, pero si le ponen que no fue localizado, puede decir que en otras ocasiones sí está. Este es un término que, en mi opinión, ayuda al contribuyente, porque si tú vas a hacerme una diligencia en mi horario de comida, pues no estoy, pero si vas en la tarde o vas al día siguiente, sí puede estar. La autoridad llegaba en el horario de comida y ponía no está localizable, entonces a veces estaba perjudicando mis medios de defensa. Bien. Además, Pablo, aquí he de decir algo y que, bueno, dos cosas. Uno, en relación a este tema, a mí me llama mucho la atención la manera en que se está modificando el tema de la ubicación en los inmuebles. ¿A qué me refiero? A que yo ya por ahí identifiqué por lo menos a un par de empresas que bajo el alegato de que están en pandemia todavía no están en el domicilio, ¿no? Y entonces, digo porque apenas me tocó revisar unas constancias de notificación y el alegato es ese, que no están ahí, pero aquí vendrá el tema de estarán o no estarán en realidad cuando están, o sea, me refiero que sí están operando, es decir, sí están generando ingresos, sí están trabajando, pero propiamente no están en el lugar, en su domicilio fiscal, por las condiciones que todavía se prevalecen, ¿no? Y creo que puede darse el caso de
que esto continúe. Y el asunto concreto que a mí me llegó es porque es un tema de seguro social en donde la autoridad pretende hacer un ajuste en la prima de grado de riesgo. Y entonces, como no encontró al despacho propiamente que está haciendo esto, se fue directo a la autoridad con el cliente del despacho. Y entonces se empiezan a dar actos ahí que a mi consideración puede dar mucha carnita de defensa, pero al mismo tiempo también entiendo la cuestión de las autoridades, decir, oye, pues voy al domicilio fiscal y no está y no me ha presentado un cambio de domicilio. Y entonces hay que tener cuidado porque justamente puede pasar esto de lo que tú refieres, de lo que tú refieres, y porque además sí vendrá un momento en donde tendremos que acreditar que en efecto no estamos ahí, y sobre todo por el tema de pandemia, ¿no? Entonces yo refiero esto porque sí creo que derivado del coronavirus, muchas empresas, muchos despachos u oficinas ya no van a volver a sus domicilios, pues porque ya descubrimos que es más barato, que es más práctico, que es más seguro inclusive estar en casa que regresar al esquema tradicional, ¿no? Y entonces eso puede generar todo un tema que yo invito a nuestros amigos que nos acompañan esta tarde a que no lo echen de borda y que lo analicen con una visión más a futuro para dar el siguiente paso, decir, oye, pues mis clientes cómo están operando, no vaya a ser que los vayan a visitar, no los encuentren y caigan en estos supuestos, ¿no? Y que la autoridad pues, tiene las facultades para poder hacerlo sin ningún problema, ¿no? Entonces, ese es un tema. Y regresando un poquito más atrás, comentar la importancia, la relevancia de la planeación o de la protección patrimonial, refiriéndome al tema de los embargos precautorios que tú referías, ¿no? A mí me resulta alarmante, por ejemplo, que haya casos de empresas, o más bien de actividades económicas de mucho dinero, y que todo está enfocado en la persona física. Es decir, la persona física con actividad empresarial es la que está al frente, y entonces el riesgo que tiene justamente de que ante una contingencia de esta forma, el embargo precautorio recaiga en uno de sus bienes y entonces ponga en riesgo, pues no solamente, aquí ya no es la operación con una persona moral, ¿no? Pero sí ponga en riesgo aspectos delicados como la manutención, como el tema del cumplimiento de los alimentos. Entonces, hay que tener un ojo con los temas de protección patrimonial, tanto empresarial como a nivel de personas físicas. Es lo que creo que hay que tener también en cuenta en esta visión que, como bien dices, antes no se establecía esta prelación, pero la prelación además tú la lees y prácticamente dice, voy por dinero en efectivo, después por dinero en tus cuentas bancarias y después por dinero, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Gracias. Y, perdón, yo quiero también comentar que es muy importante lo que mencionaba Pablo y Marcos en el sentido del orden y cómo debemos ahora, antes de que esto suceda, pues debemos de tomar acción. Cómo están trabajando nuestros contribuyentes, cuál es nuestra situación de nuestro domicilio, realmente estamos como localizados o no localizados, independientemente de lo que podamos defendernos en su oportunidad. Porque también si estás como no localizado y solicitas la verificación del domicilio, entonces ahora cuando van, se hacen una serie de cuestionamientos que no es tan sencillo, por lo tanto debemos estar preparados. Yo pienso que cada contribuyente debe tener su domicilio perfectamente ubicado, perfectamente localizable, para evitar alguna confusión que nos pueda ocasionar un conflicto, porque a veces eso nos puede frenar un trámite, nos puede frenar una opinión de cumplimiento, nos puede frenar muchas cosas. Y también en un momento determinado, pues es un argumento para no seguir adelante bien con una defensa que vayamos a crear. Y lo que Marcos decía con respecto a la cuestión patrimonial es de vital importancia. Yo creo que ante todos estos cambios, digo, aunque lo hayamos mencionado varias veces, la autoridad lo que está buscando es cómo lo hago para recaudar más y fiscalizar. Todos los cambios tienen esa tendencia. Por lo tanto, entonces es importante cuidar el patrimonio de las personas físicas, porque realmente quienes manejan las personas morales, pues las personas físicas. Y luego vamos a empresas donde vemos que el manejo patrimonial es muy descuidado y hay muchas empresas en la actualidad que a mí me ha tocado ver que todo lo hacían a través de empresas. ¿Cómo venías manejando? Se me hace oportuno mencionarlo con lo que menciona Pablo y lo que tú decías de la protección patrimonial. Esto, gracias.
Gracias, continúo porque estamos en el reloj físico que se va escapando. Así es. Pero la verdad, son temas muy importantes y sus aportaciones son claves. Aquí nada más rápido, Pablo. Continúo. La contadora Susana nos comenta ya, dice, yo trabajo desde mi casa en home office y ya no volveré a rentar, debería de hacer mi cambio de domicilio. Pues yo creo que sí. Entonces, pero aquí vendrá otro tema, ¿no? Es decir, los alcances del domicilio fiscal. Entonces, hay un área de oportunidad que no hay que descuidar. Ya, ahora sí, Pablo, adelante. Porque Sí, en relación a lo que menciona la contadora Susana, yo les doy mi punto de vista, y la verdad es que puede coincidir o no con algunas otras personas. Y yo parto de un aspecto holístico, o sea, un aspecto del todo. Si tú estás bien, no temo nada. Y a mí siempre me han comentado algunos fiscalistas, es que si pones el domicilio de tu casa, siempre va a haber problema. Y yo digo, pues yo no tengo nada que ocultar y mi domicilio fiscal está en mi casa. Y no solo el de su servidor, sino el de 4 integrantes de mi familia, o sea, mi esposa y mis hijos, todos tenemos el domicilio fiscal aquí. Y si han llegado algunos detalles y los atendemos. Si yo lo tuviera en otro lado, pudiera tener ahorita el problema que está. Y entonces, pero todo depende cómo cumplas con tus obligaciones fiscales. Pero gracias. Me regreso un poquito para dar un ejemplo de la palabra no localizable. Ya se nos presentó un caso donde un contribuyente presenta un cambio de domicilio de la Ciudad de México para Cancún. La autoridad, la administración desconcentrada de recaudación llega y lo verifica a las 10 de la mañana, correcto. Pero a los 6 meses llega la local desconcentrada de auditoría a quererle notificar un crédito fiscal a las 3 de la tarde y por supuesto que no estaba, porque era la hora de la comida, y levanta una constancia y puso, no está localizable. Y la autoridad jurídica presenta una denuncia a la fiscalía. Entonces nosotros vamos con todos los elementos y decirle, mira, ¿cómo es posible que digas tú esto cuando otra área del propio SAT dijo que aquí estaba, aquí están mis correspondencias, mi estado de cuenta y están ahí? Entonces, es importante el domicilio fiscal. ¿Y por qué digo que es importante? Porque la reforma sustancial tiene otra parte que se la voy a comentar en este momento. Una serie de embargos indistintos a los 3 jugadores, al contribuyente, responsable solidario y a los terceros, clientes o proveedores. ¿Y cuándo va a ser ese embargo indistinto? Cuando no esté localizado en su domicilio fiscal. Fíjense bien que eso es muy grave. O haya desocupado su domicilio sin presentar el aviso al Registro Federal de Contribuyentes. Y una nueva que me parece también muy jalada es que cuando el contribuyente sea sancionado 2 o más ocasiones por infracciones a la presentación de declaraciones. Oiga, o sea, si no presentas tus declaraciones, te pueden hacer un embargo precautorio. Por eso le decía, hay que estudiar las facultades de las autoridades. Y perdón por el tiempo, pero me voy a ir rapidito con otra. Oye, Pablo, perdón, pero es que creo que también esto es relevante, no solamente es lo que refiere, sino inclusive también estamos hablando del riesgo de cancelación de sellos. Además de. Sí, no, mejor, hay todo un tema del domicilio, y yo creo que muchos lo tienen olvidado, sí. No obstante que ya definieron que ya no van a regresar, ¿eh? Correcto. Le voy a hablar sobre una propuesta para los compañeros dictaminadores. Esta es muy clara, ojalá y esté algún dictaminador, y a lo mejor ya la leyó también. La propuesta al artículo 52 del Código Fiscal de la Federación es que se define un procedimiento para la comparecencia del contador público autorizado o registrado, que es el que tiene un registro ante el SAT, Seguro Social y Infonavit, para emitir un dictamen. Se establece el procedimiento, la orden, por decir algo, la orden de prelación de cómo va a revisar la autoridad. Pero lo relevante de esta propuesta no es tanto la prelación, porque eso ya se sabía, ¿no? Que primero requieren al contribuyente, después al contador, los papeles de trabajo y sus pruebas de auditoría y las normas de información financiera. Todo esto no le veo nada nuevo. Lo nuevo que le veo a esto es que ahora la propuesta dictaminada es que se requiere al contador público y tiene que presentarse el que firmó el dictamen. Yo ya sé por dónde va la propuesta. Algunos colegas, algunos, no digo todos, algunos, nada más firmaban el dictamen y iba a su chalán y lo presentaba, y cuando lleva la autoridad al requerimiento le daban un poder al chalán y ya iba el chalán y aclaraba. No, lo que buscan es, no me mandes un representante, y así lo dice la propuesta.
no se va a aceptar a la figura de representante, tiene que ir el que firmó a personal y desahogar las pruebas para que demuestren que realmente participó en la planeación y en las pruebas de auditoría y emitió su opinión con fundamento en todo su trabajo realizado. Y aquí hago un comentario muy amplio, muy general. Acuérdense que el gran presidente del SAT, Aristóteles Núñez, que fue con la propuesta de eliminar el dictamen fiscal, su argumento fue que los contadores no hacían el trabajo, que nada más firmaban en lo del dictamen, y por eso, adiós el dictamen. Bueno, lo dejaron opcional, arriba de 100 millones, pero esta propuesta sí me parece que va a poner a chambear a los que no chambeaban. Ese es el objetivo. Perdón, acuerdos conclusivos. Y esto aquí, el experto, el gran maestro es Marcos Gutiérrez, pero yo me voy a permitir comentarles unas propuestas del acuerdo conclusivo. Acuérdense bien que el acuerdo conclusivo es un mecanismo de solución de controversias que le permite tanto al contribuyente como a la autoridad fiscal aprontar la definición de un conflicto fiscal, es decir, resolverlo sin entrar a materia litigiosa. ¿Y cuál es la propuesta aquí? Es muy sencilla. La propuesta es definir los tiempos en que puedes presentar la solicitud de adopción. ¿Y por qué dicen esto? Porque es muy sencillo. Habían unos contribuyentes que se pasaban de vivo y no había un término para cuándo yo puedo presentar el aviso de adopción y lo presentaban cuando querían. Ahora no. La propuesta es que se puede presentar a partir de que inicien las facultades de comprobación, o sea, una orden de auditoría, de gabinete, dictamen, en fin, desde ahí hasta 15 días después que se levante el acta final, en caso de una visita, el oficio de observaciones, en el caso de la revisión de gabinete, y otros 15 días de la notificación de la resolución provisional de la revisión electrónica. Hasta ahí está ya definido. ¿Por qué antes no se aplicaba? Antes el contribuyente levantaban el acta final, pasaban un mes, 3 meses, a los sexto mes querían presentar el aviso de adopción y lo hacían como estrategia. Hasta ahora no, se acabó. Y la otra novedad en relación a este tema es que hay unas causales de improcedencia del acuerdo conclusivo. Fíjense bien, esto me parece muy sabroso. ¿Cuáles son esas causales de improcedencia? Cuando la solicitud se presente y la resolución esté en vías, y así lo dice, esté en vías de notificarse. Vamos a suponer, ya pasaron los 15 días, no presentaste tu aviso de adopción, la autoridad normalmente tiene 6 meses para emitir la resolución, pero en el 5.º mes ya está la resolución lista y el contribuyente llega a la solicitud de adopción y le dice, no, ya está en vía de notificación, ya es improcedente. La otra es que se refiera a una resolución relacionada con una solicitud de devolución, de compensación, de saldos a favor. En esos casos tampoco va a proceder. Y la última, ¿qué creen? La última va para aquellos contribuyentes irregulares, y así hay que llamarles por su nombre. Si tú estás considerado como un EFO, no procede una solicitud de adopción de acuerdo conclusivo. Esa es la propuesta, que me parece que pudiera vulnerar algo, porque aún siendo un EFO, que es aquel que expide una factura de operaciones simuladas, ¿puedo acogerme a algún beneficio? Pues no, en este caso, si eres EFO, la propuesta es no es improcedente una solicitud de acuerdo conclusivo. Tengo un poquito más de tiempo, sigo comentando. Notificación por estrados. Fíjense bien, y esto también es muy importante. Acuérdense que los contribuyentes pueden ser notificados de manera personal, buzón tributario, pero cuando la autoridad no encuentra ningún medio para notificarlo porque no está en el domicilio, porque no presentó el aviso y totalmente no puede encontrarlo, después de haber agotado los procedimientos como solicitud al registro público, a catastro, inclusive al INE de los socios o accionistas, dice, no me caliento la cabeza y lo voy a notificar por estrado. ¿Qué es eso? ¿Qué es un estrado? Es una tabla que se coloca en la oficina de la autoridad y se le pone el nombre de estrado. Ahí se va a notificar. ¿Cuál es la reforma
qué consiste? Que se reducen los plazos. Antes tenía que permanecer la resolución, ahora ya no, ¿qué creen? 6 días. Con esos 6 días ya se tiene por notificada algo que me parece verdaderamente correcto. Y embargo de créditos fiscales también, este es muy importante, y yo les decía en el párrafo anterior que los embargos tienen la característica de al ser provisionales y al ser definitivos. ¿Cuándo van a ser definitivos? Normalmente cuando el contribuyente ya presenta su medio de defensa, en el caso del juicio contencioso administrativo y no ha garantizado durante el tiempo que le da la autoridad, se convierte como ya en una obligación de garantizar el crédito. Pero aquí en este caso la autoridad lo que va a hacer es, si no me ha garantizado, voy a ir a embargarte y ya se considera ya como un embargo definitivo. Y acuérdense que ya les platiqué la propuesta de que cuál va a embargar primero. No va a ir por el escritorio, por la computadora, no, va a ir por lo que decía el maestro Marcos, va a ir por el dinero, lo que tienes en banco, o lo que tienes en efectivo es muy difícil porque no hay, no lo encuentras, pero sí tienes banco y puede embargarte la cartera y puede embargarte los... Entonces, esto también es importante que se tenga en cuenta para que no sorprendan a los contribuyentes. Pero lo interesante de esto es que las modificaciones al Código Fiscal, lo que buscan, se ha dicho aquí por el maestro Dionisio, el maestro Marcos, lo que buscan es seguir cerrando el paso a aquellos contribuyentes irregulares. Acuérdense que de 2014, que es considerada la reforma más importante de los últimos 10 años, yo le digo la madre de las reformas, ¿por qué? Porque vino a cambiar el paradigma del cumplimiento fiscal, tanto del empresario, del contador y de los terceros. Se introducen esquemas como el artículo 69B, contabilidad electrónica, la factura digital, una serie de situaciones que antes no se tenían. Por eso yo, en mi opinión, es la madre de la reforma. Y ahora lo que han venido haciendo, no han creado más impuestos ni incremento a los existentes, han venido puliendo la redacción. Y a mí me parece importante que en la exposición de motivos que presenta la propuesta, vienen analizados todos los precedentes jurisdiccionales. Eso es maravilloso. Si ellos proponen una modificación, es porque inclusive citan los precedentes. Y yo he visto por ahí, de acuerdo al colegiado, de acuerdo a la Suprema Corte, resolvió tal cosa, por lo tanto, la vamos a incluir como propuesta. Entonces es maravilloso. Jóvenes, damas y caballeros, estudien mucho Código Fiscal. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Pablo. Yo solamente abonaré aquí Oscar Vázquez, también socio Coparmex, nos abona un comentario que la sesión pasada ya habíamos abordado el tema de la cláusula antiabuso, en donde ahora se precisa o está enfocado a aclarar el tema de que pues el hecho de que se abra una auditoría o más bien se esté en tratamiento del tema fiscal no libera y es independiente al tema penal. Y entonces está el ámbito de independencia de ambas vías, y habíamos platicado la semana pasada, hace 2 semanas, y también, bueno, la consideración, lo que hizo mucho ruido en medios, el tema de que nos van a enviar mensajes amistosos por teléfono y por nuestro correo y por donde las vías de comunicación que pueda la autoridad. Entonces, esos temas que también son relevantes y que han hecho mucho ruido pues yo no estoy esperando la invitación del WhatsApp del SAT, ¿no? Que ya, prácticamente. Por ahí 1 a 1, ¿no? Y no sé si de repente no tardemos en eso. Básicamente, muchas gracias, Oscar, por tus comentarios y abonar. El otro tema, el tema de los acuerdos conclusivos, es una muy buena vía y a mí me parece que el acotarlo, híjole, creo que sí limitará mucho, sobre todo porque era una vía importante o interesante que algunos contribuyentes podrían, en su caso, si es que entra en vigencia, regular su situación fiscal y que ahora se la están acotando. Y finalmente, aquí como una cereza al pastel, comentar que el día de ayer, en temas de la PRODECON, que es donde se tramitan los conclusivos, la comisión encargada del Senado de la designación del nuevo titular dejó sin efecto la terna que había mandado el presidente de la República y la devolvió por el tema del amparo que se presentó en contra del nombramiento. Entonces, entendemos que el presidente de la República tendrá que enviar una nueva terna para titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que ya
va a ser casi, más bien, ya van a ser casi 2 años que no hay titular de la Prodicon, ¿no? Básicamente sería de mi parte acotar eso. Dionisio, no sé si quieras abonar algo ya como también cerrando por la hora. Sí, perfecto, ¿no? Pues darles gracias por la oportunidad que nos han dado de compartir estos temas y de todo lo que se ha compartido, yo creo que debemos de sacar como conclusión que la autoridad lo que está haciendo es acotar y que está procurando evitar la evasión y también que está tomando en cuenta todos los casos a los que se ha enfrentado y ahora los está plasmando en la ley de tal manera de tener una mayor oportunidad de que no se le vayan casos y pueda recaudar mejor. Y eso nos debe dar la señal de que nosotros como empresarios, nosotros como contribuyentes, debemos de estar cuidando lo que estamos haciendo en nuestras empresas. En el caso de los contadores, bueno, pues debemos de buscar un mayor orden, un mayor respaldo, una mayor evidencia. Y Pablo lo decía perfectamente, la contabilidad es una prueba fehaciente de que no estamos engañando a la autoridad si llevamos bien la contabilidad y eso nos va a ayudar pues en muchos sentidos para poder enfrentar todos estos cambios, ¿no? Y pues nada, pues muchas gracias a todos. Gracias Marcos, gracias Pablo. Gracias, maestro Dionisio. Maestro Marcos, yo solo les quiero comentar a los que nos hacen el favor de seguirnos por esta plataforma que no hay más opción que ponernos a estudiar. Y voy a mencionarles un lema de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estudio en la duda, acción en la fe. Es decir, cuando tengan una duda, por favor consulten. Ahorita hay una gran cantidad de información. Si ustedes se van a la página de la Corte, a la página del Senado, está el Parlamento abierto, hasta información a nivel internacional. Hay mucha información que no solo es de leyes internas, sino que tienen que ver con recomendaciones de la OCDE, con los BEPS 15. La cláusula antielusión es el B5 y lo que se hacen es, para mí, es cerrarle la puerta a los contribuyentes irregulares. La autoridad siempre le va a apostar a las herramientas tecnológicas. ¿Para quién? Siempre lo he dicho, para fiscalizar, para verificar el cumplimiento fiscal y para eso pues hay que prepararnos, no hay otra fórmula. Gusto en saludarlos y continuamos, y Dios mediante, nos veremos en la siguiente charla. Gracias, maestro Marcos. Saludos a todos. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Recuerden que generalmente los jueves nos juntamos por aquí. Si algún día, en algún momento, ustedes quisieran que abordáramos algún tema, por favor no dejen de escribirnos, de contactarnos en redes sociales, estamos a sus órdenes. Y pues bueno, la idea es seguir generando conocimiento en temas fiscales, de empresa y sobre todo la manera de poder ser mejores personas también y forjar nuestro destino. Muchas gracias y muy buena tarde. Un gusto saludarles a todos. Buenas tardes, Pablito. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Eres grande, Blanquita. Te voy a ti, Blanquita. Saludos a Cozumel. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Licenciada Ivette, ¿cómo está? Bien, bien, contador Pablo, muy clara su exposición, igual que las demás contadores, aprendo mucho de ustedes. Muchas gracias, qué bueno Gracias. que sigue. Mi aprecio para usted y todos los que nos siguen. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias.